personero. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Humberto Solórzano. Esta es la sección de entrevistas de la revista Letras al Mango. El día de hoy vamos a tener una pequeña conversación con personero legal, del MAS, Movimiento de Afirmación Social. Vamos a hablar sobre una movilización que se viene ya hacia Lima, sobre la situación de Cajamarca y muchas cosas más respecto al desempeño político de la agrupación. Entonces, chequen. Les dije, estoy con Segundo Mendoza, el personero legal del MAS. Él representa al Movimiento de Afirmación Social, que como ustedes saben ha estado en la mira pública nacional, quizás también internacional, a raíz del conflicto de Conga. Para contextualizar un poco, Segundo, yo quisiera que me cuentes cómo surge y cuál es la actualidad del proceso social que está viviendo Cajamarca, en relación evidentemente a la lucha medioambiental y también política. Por favor. Bueno, hola Humberto, gracias. Soy Segundo Mendoza Díaz, personero legal del MAS de la región Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones del extremo norte del país, con una población mayoritariamente campesina, donde tuvieron lugar el desarrollo de una organización que practicó la democracia participativa y directa de una manera muy singular. Es la región en donde los campesinos se organizaron de tal forma que tuvieron el control de sus territorios. Ellos fueron Estado en sus territorios, tuvieron el gobierno de sus territorios. En parte se explica por el grado de organización de los campesinos y en parte por el abandono del Estado a las zonas más alejadas del país. Esta organización de los campesinos se llama rondas campesinas y surgió en un momento en que el abigeato, que es el robo del ganado vacuno, equino, por parte de maleantes a los campesinos. Entonces, para evitar ese tipo de robos, la gente empezó a organizarse por grupos y rondar en las noches los establos del ganado para evitar que estos sean robados por los abigeos. En ese proceso surgen las rondas campesinas. Sin embargo, las organizaciones de izquierda y principalmente el Partido Comunista del Perú Patria Roja le dio una conducción bastante interesante a este proceso de rondas y estudiantes de distintas universidades del país se desplazaron a encauzar y a dirigir este proceso interesante de genuina democracia directa campesina. Las rondas entonces cumplieron un papel fundamental. Primero, eliminaron el abigeato, elemento social que la policía, fenómeno social que la policía, el Estado no había podido combatirlo durante muchos años, y las rondas lo combatieron en 3 años. Las rondas es una organización, la justicia de la rondera campesina es una justicia superior a la justicia del Estado, porque la justicia de las rondas es una justicia regeneradora. La justicia del Estado es una justicia que solamente condena. Luego de este proceso del conflicto del abigeato viene el conflicto por la lucha, por mejores condiciones de derecho, por la construcción de carreteras, otros tipos de proyectos en la zona campesina. Y luego viene la crisis de los años 90. Y después, en este proceso, las rondas son fuertemente influidas por el individualismo neoliberal, por el asistencialismo, y sufren un fuerte golpe estas organizaciones campesinas. Y en este proceso de la década del 90, con el fujimorismo y la imposición a sangre y fuego del neoliberalismo, imponen el modelo neoliberal e ingresan las transnacionales mineras a esta zona de Cajamarca, entre ellas Newmont, en asociación con Minas Buenaventura de Perú, de la familia Roque Benavides, y conforman la empresa Yanacocha. A partir de ahí, un tiempo atrás, algunos años después, se dan cuenta de lo excesivamente dañino que significa la minería para su cultura, para el medio ambiente, y se dan cuenta del saqueo de los recursos que están haciendo estas transnacionales. Entonces
los campesinos se organizan y empiezan a luchar, primero con un poco de debilidades y luego cada vez en un proceso más fuerte. En ese mismo proceso, la izquierda en Cajamarca empieza a recomponerse primero a través del movimiento Nueva Izquierda, participa en las elecciones regionales del año 2002 sacando 4%, luego en las elecciones regionales del 2006 sacando 17% y luego fundando un movimiento mucho más amplio que es el Movimiento de Afirmación Social, cuyas siglas son MÁS, participa el año 2010 en las elecciones y gana las elecciones con el 30.7%. Y en este proceso del 2010 en adelante se desarrolla un conflicto singular en Cajamarca, que es el famoso conflicto contra el proyecto o el ecocida Proyecto Conga, y aquí es en donde el pueblo de Cajamarca, teniendo como alma del proceso al campesinado organizado, a las rondas campesinas, le dan uno de los más, bueno, el primer gran golpe político al modelo neoliberal en el Perú. Y en este proceso, esta organización social da un salto importante, el movimiento social de la lucha social da un salto importante, cualitativo, de la lucha social hacia la lucha política, la defensa de los intereses, es decir, de sus recursos naturales, por la descentralización del país, por recuperar su dignidad y soberanía, por nuevas leyes que mejoren las condiciones de explotación que los recursos naturales sean explotados de forma racional y que en donde es cabecera de cuenca, en zonas bastante vulnerables, no haya explotación minera y hay una lucha importante. La lucha con el proyecto Conga significa un hito finalmente en la historia del país que pondría a Cajamarca, al proceso de la lucha popular cajamarquina en los ojos de todo el país. Y en el año 2014 el MÁS se presenta a las elecciones y tiene un triunfo contundente con 44.27%. El partido que queda en segundo lugar es Fuerza Popular de Keiko Fujimori con un 17%. Y Absalón Vázquez, uno de los más voceados candidatos, también de la derecha en Cajamarca, saca con las justas 12%. Sumando aún las dos fuerzas, o las cuatro fuerzas principales, no alcanzarían la votación del MÁS. Y con el candidato a la presidencia por gobierno regional, detenido en el penal de Piedras Gordas, del que hablaremos en nuestra opinión, por qué razones ha sido detenido. Ok, segundo, ya antes de hablar sobre el presidente regional que está recluido en Piedras Gordas, quisiera que me cuentes, tenemos conocimiento de que Yanacocha, o es lo que se dice, que Yanacocha financia partidos que no sean del MÁS, por ejemplo el caso del Fujimorismo. ¿Podrías contarme, o sea, ante esta inyección de dinero, esta inversión de dinero que hace Yanacocha a nivel electoral, o sea, ¿cómo podrías explicar el triunfo del MÁS ante eso? Porque evidentemente es una minera poderosa y invierte dinero, invierte en las campañas. ¿Cómo ha hecho el MÁS para enfrentar esa situación? Bueno, en Cajamarca en realidad se aplicó lo más perverso del modelo neoliberal en el Perú, porque empezó a hacer un proceso muy fuerte del saqueo de los recursos naturales. Yanacocha no paga sobre ganancias, Yanacocha no paga regalías y hay datos, no permiten, son excesivamente reservados en cuanto a mostrar públicamente exactamente la cantidad de utilidades que ha obtenido Yanacocha de la explotación de los recursos mineros desde que ingresó en el año 90 hasta la actualidad, pero extraoficialmente se dice que ha tenido una enorme cantidad, ha sido la minera que ha tenido mejores utilidades que todas las mineras que existen a nivel de América Latina. Y en ese proceso, naturalmente, los intereses de los monopolios gobernantes en el Perú, de los que tienen realmente el poder, el interés ha sido muy fuerte con respecto a Cajamarca, porque Cajamarca ha contribuido de manera decisiva al crecimiento de la economía, no al desarrollo, al crecimiento de la economía y al enriquecimiento de varios grupos económicos, como los Buenaventura, extranjeros como la Newmont, pero también a varios grupos que tienen inversiones en los medios de comunicación privados, caso RPP,
que es parte del Grupo Comercio. Entonces los intereses han sido muy fuertes, y si los intereses eran muy fuertes, en Cajamarca se jugaba el todo por el todo, la aplicación del modelo neoliberal sin mayores cuestionamientos políticos. Cuestionamientos sociales han habido muchos, pero cuestionamientos políticos muy poco, porque veamos, la izquierda tuvo la posibilidad de ganar en la capital de la República en las elecciones anteriores con Susana Villarán, en una victoria que tuvo mucho de casual, y la segunda postulación de Susana quedó bastante reducida la votación, pero en Cajamarca se jugaban la vida, y por eso es que hicieron una inversión millonaria de Yanacocha. Hay voces que ha habido dinero del narcotráfico, y con una campaña brutal, con una anticampaña, diría yo, brutal, y una serie de calumnias con todos los medios nacionales, juntando emisoras radiales, prensa escrita y televisiva, y con una inyección muy grande de dinero. Se habla de una inversión de dinero de los partidos pro Yanacochas, de los partidos de la derecha en Cajamarca, de un aproximado de 100 millones de soles. Y nosotros como MAS, naturalmente, somos una organización popular que hemos tenido gastos muy ínfimos en cuanto a recursos económicos, pero sí una inversión extraordinaria, un extraordinario despliegue de fuerzas de la población, de la militancia de nuestra organización. Nuestra principal riqueza ha sido la cantidad de militantes, la cantidad de comités organizados del MAS, la creatividad de la población y el apoyo decisivo del movimiento campesino organizado en las rondas campesinas al MAS. O sea, ha sido una auténtica alianza entre el MAS, una corriente de izquierda, y un movimiento social, el movimiento campesino. Entonces, la única forma de que se explique la victoria nuestra es que nosotros tenemos un promedio de 60.000 afiliados en Cajamarca. Todos esos afiliados han hecho campaña por el MAS en los distintos lugares de la región. Cajamarca tiene 13 provincias, tenemos un comité regional del MAS, 13 comités provinciales, tiene 127 distritos, tenemos 127 comités distritales, tiene 3.400 centros poblados, tenemos 3.000, de los 3.000 tenemos en los 3.700 centros poblados de Cajamarca, tenemos organizado el MAS en más del 60% de centros poblados, e incluso hemos llegado a organizar comités barriales e incluso comités de familia. En una familia de 8, 6 en la capital estaban en contra del MAS y 2 a favor, a esos 2 los organizábamos. O sea, la organización ha sido clave, y en ello han desplegado pues acciones muy creativas, ¿no? Entonces, si tenías mayoría en la población, si tenías un apoyo muy importante, estaban embanderadas las casas a través de los balcones, estaban embanderadas las casas en el campo flameando banderas verdes del MAS, había un despliegue de movilización, de creatividad, y además se han sumado también los artistas. Entre ellos, por ejemplo, artistas, incluyendo artistas de la capital como Margot Palomino, ha ido a todos los mítines del MAS, a los 13 mítines provinciales, a cantar gratuitamente. Nunca antes Margot se había definido con un partido político, esta vez lo ha hecho, porque la corriente de Cajamarca arrastró una cosa extraordinaria. En conclusión, lo de Cajamarca, en nuestra opinión, era un referéndum, o querían Cajamarca continuar con el modelo explotador, saqueador, contaminante, saqueador de los recursos naturales, enajenante, generador de pobreza y exclusión social, o quería desarrollar un modelo alternativo a pesar de las dificultades. El 25 de junio, Gregorio Santos fue llevado a prisión. Actualmente está en la prisión de Piedras Gordas y es acusado desde 3 instancias judiciales por la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción Supranacional y la Sala Penal Nacional por asociación ilícita, cohecho y colusión agraviada. En buen cristiano, había un empresario llamado Wilson Manuel Vallejos Díaz que durante el 2011 y el 2013 obtuvo el 95% de las licitaciones y obtuvo unas ganancias de 155 millones. Este es el caso que ha hecho que de alguna manera se tumbe a Gregorio Santos y por el cual está en prisión preventiva. Se le acusa en ese sentido para establecer la relación de que ofreció al municipio 803.000 soles de todo el dinero recibido por las licitaciones. Esto es lo que se le acusa a Gregorio Santos y por eso
de acuerdo a las investigaciones, está en prisión preventiva. Segundo, llegó la corrupción al proyecto de Nueva Sociedad de Cajamarca. ¿Qué puedes decir ante esto? Bueno, en primer lugar algunas reflexiones, ¿no? Uno, si el Estado, a través del gobierno central, quisiera combatir la corrupción, deberían estar en la cárcel los directivos de Yanacocha, porque la empresa Yanacocha, cuando se licitó nacional e internacionalmente para la explotación del proyecto minero en Cajamarca, la empresa que gana las licitaciones es una empresa francesa, y luego Yanacocha, con Montesinos, de manera delictiva, presentan un recurso, y Yanacocha, que no había ganado la licitación, termina quedándose con el proyecto. En segundo lugar, el gobierno de Alan García está denunciado por los petroaudios, está denunciado por los colegios emblemáticos, y jamás, nunca ha tenido prisión preventiva. Es más, uno de los jueces que estaba investigando se le escapó en una declaración y en vez de decir el acusado, dijo nuestro patrocinado, refiriéndose a Alan García, un juez de un poder judicial autónomo. Imagínense diciendo nuestro patrocinado para un presidente corrupto acusado de esas cosas. Toledo hasta ahora no puede explicar cómo compró la famosa casa por la que han denunciado, y él está en Estados Unidos, y por qué no lo pusieron en prisión preventiva. Muchos congresistas, y es más, Aurelio Pastor, exministro de Justicia del APRA, fue sentenciado por actos de corrupción, y él está feliz en su casa y no está detenido porque no le da la gana. El presidente de Loreto fue detenido y hoy está siendo juzgado en libertad. El único presidente detenido preventivamente, entre comillas, por actos de corrupción, es Gregorio Santos. En Cajamarca, la capital de la región, el alcalde provincial, hay desfalcos millonarios a varios proyectos y la Contraloría ni siquiera ha iniciado un proceso de investigación. Nos preguntamos nosotros por qué. Es más, a la Telefónica le han renovado el contrato a pesar de la deuda y de la evasión de impuestos que tiene. Y Yanacocha ha evadido muchos impuestos. Los grupos de clubes deportivos, empresas televisivas como Panamericana, le han perdonado una serie de deudas que son estafas y desfalcos, estafas al Estado. Sobre el tema del caso concreto del gobierno de Cajamarca, a nosotros nos preguntan que hubo corrupción por ciento y tantos millones con este empresario o pseudoempresario Wilson Vallejos. Pasa que este señor no era el dueño de estas empresas, sino que para ganar concursos de licitación, distintas empresas de construcción se asocian o se consorcian, y un empresario puede formar parte de 10, 12, de 15, de 20 consorcios, a veces como lobista, a veces poniendo. Y si nosotros revisamos los capitales que tiene Vallejo en las empresas ganadoras de las licitaciones de Cajamarca, en algunos es del 1%, en otros es del 2%, entonces el dueño no es él, los dueños son otros. Entonces han ganado distintas empresas. Que Vallejo esté en esos distintos consorcios es otro tema, en primer lugar. En segundo lugar, las personas que estuvieron en ese comité de licitación de esas obras fueron gente que hoy está detenida, y que incluso a algunos de ellos, como al administrador de ProRegión, nosotros lo habíamos sacado, lo habíamos votado a la administración de ProRegión, y el Poder Judicial, sabiendo que habían actos de corrupción, lo repuso porque nos denunciaron por despido arbitrario, por abuso de autoridad, y lo repuso en el mismo lugar para que después lo detengan y digan estos son los empresarios. La acusación que se nos hace es por el caso ProRegión. ProRegión es un organismo de inversión del gobierno, de inversión pública del gobierno regional, creado para fines específicos, para grandes proyectos de electrificación rural, saneamiento y construcción de hospitales. Pero esta entidad fue creada en el gobierno de Jesús Coronel, y el 80% del presupuesto ahí invertido, que son más de 800 millones de soles, fue licitado por el gobierno anterior de Jesús Coronel en coordinación con el gobierno de Alan García, es decir, con el gobierno del APRA. Hay un video en donde un abogado, Fuad Samán, es filmado recibiendo dinero. Ese abogado, Fuad Samán, es amigo personal
de muchos dirigentes del APRA, fue puesto por ellos, ganó estabilidad laboral, nosotros no pudimos sacarlo, fue puesto por el gobierno anterior a nosotros, por el gobierno de Jesús Coronel, y es a él al que lo sacan, recibiendo dinero, pero dicen es el asesor de Goyo. Nunca, jamás fue asesor de confianza de Goyo. Él fue un trabajador que ganó estabilidad laboral, fue puesto por el anterior gobierno. Entonces la pregunta es la siguiente: si la mayor cantidad de licitaciones se hicieron en el gobierno de Jesús Coronel, ¿y por qué hacen un corte en la línea del tiempo? Y de aquí para atrás investigan, y de aquí para atrás nada. O sea, el gobierno de Coronel no está investigado, el gobierno del APRA no está investigado, y sí investigan lo otro. Esa cuestión de decir que han hecho desfalco del Estado, hasta este momento en Cajamarca no hay desfalco del Estado de un céntimo, ni siquiera de un sol. Lo que acusan es que las licitaciones habrían sido dirigidas. Sin embargo, estas personas que acusan a Gregorio Santos de que él es el corrupto no tienen mayores pruebas, pero una de las principales pruebas es un cuaderno. El señor Vallejos dice que tiene un cuaderno en donde indica que le dio tanto de dinero. Cuando nosotros hemos pedido la copia de ese cuaderno, dice que, cuando hemos pedido el original de ese cuaderno, el fiscal ha dicho que ese cuaderno ha sido quemado y que no existe el original, solo hay una copia. Pero es que un cuaderno puede ser la prueba, y en un cuaderno, si le llevo bronca a alguien, puedo decir muchas cosas. Entonces, este puede ser un cuaderno. Mi agenda puede ser un cuaderno, y por lo que yo digo en mi agenda, ¿qué tal si en mi agenda digo que Ollantumala ha vendido al país, que Ollantumala se robó varios millones? Ya por eso hay que denunciar o detener preventivamente a Ollantumala. Claro, lo que yo quería concluir, a Gregorio Santos no se le detiene por actos de corrupción. Un dato más: de todos los dirigentes del MAS en Cajamarca, de los principales dirigentes, el único denunciado en este momento es Gregorio Santos. No hay absolutamente nadie más, ni un solo dirigente del MAS en Cajamarca denunciado por este asunto. Hubiesen querido hacerlo, pero no han encontrado, ni siquiera están citados como testigos, porque no han encontrado forma, porque ninguno de los dirigentes del MAS están involucrados en este proceso. Gregorio Santos, por cuestiones activas o cuestiones pasivas, sí está involucrado, porque él es el presidente regional y a cargo de él están todas estas cuestiones. Pero nosotros consideramos que muchos de estas gentes fueron funcionarios infiltrados para cometer actos delictivos en el gobierno y echarle la culpa a Gregorio Santos. Pero entonces, el problema de Gregorio Santos no está preso por corrupción. A Gregorio Santos justo lo detienen porque estos juicios, estas investigaciones vienen desde el año 2012. Si a Gregorio Santos creían que iba a fugarse del país, ¿por qué no lo detuvieron en el 2012? ¿Por qué todo el año del 2013? ¿Y por qué recién esperan, y ni siquiera en el 2014, por qué recién esperan la época estrictamente electoral para detenerlo? El objetivo era detenerlo para que lo acusen de corrupción, lo ensucien, lo embarren, como estuvo acostumbrado el régimen del Fujimorato y de Montesinos, ensuciarlo y luego hacerlo perder porque supuestamente era un corrupto. Pero fracasaron en ese intento y sacamos una votación contundente. Gregorio Santos está detenido por lo siguiente: el proyecto Conga, por hacer fracasar primero el proyecto Conga, porque el proyecto Conga significaba utilidades millonarias para la derecha en el Perú, significaban utilidades que, sumados por lo menos 500 años el presupuesto del gobierno regional de Cajamarca, era menor todavía a la cantidad de ganancias y de utilidades que iba a tener Yanacocha y todos los grupos de poder en el Perú de la explotación de esas riquezas. Conga era tan solo un proyecto, pero hay muchos proyectos, hay más de 30 proyectos mineros a nivel de toda la región Cajamarca, que si iba Conga, derrotaban al movimiento y a la resistencia campesina, iban a ir todos los otros proyectos. Al paralizar Conga, les hemos malogrado el negocio. Esa es una de las razones de fondo por qué Goyo está en la cárcel, porque jamás van a perdonar que les haya malogrado un negocio tan millonario como significa lo que significa el proyecto Conga, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese tipo de actitudes, probablemente no en Lima, y de hecho no en Lima, pero sí en muchas regiones del país que están hartas del centralismo, que están hartas de la contaminación ambiental, que están hartas de la corrupción del Estado y de las empresas privadas, porque las empresas privadas son las corruptoras del poder público. El poder público es el corrompido, pero el poder privado es el corruptor. Pero están en la cárcel los corrompidos y no están en la cárcel los corruptores. Entonces, para nosotros, o están denunciados, se denuncia a los corrompidos, no a los corruptores. Entonces,
ese tipo de actitud del MAS, de Gregorio Santos como líder del MAS, de ponerse del lado del pueblo, de defender los intereses de la población, de ser el primer presidente en el país que se moviliza con la gente, que convoca un paro regional cuando siente que han vulnerado los intereses de su región, dio un ejemplo de mucha dignidad a muchas regiones. Hicieron una encuesta en Puno, y en Puno el 70% aprobaba a Goyo en el año 2013 como candidato a la presidencia nacional. Goyo nunca se lanzó a la presidencia nacional, no se ha lanzado, pero en Puno, en Tacna, en muchos lugares del sur, en Piura, en Cajamarca, en Amazonas, aprobaban que él fuera el candidato a la presidencia y tenía un apoyo muy grande. Entonces, el otro peligro para ellos era que salga un candidato genuinamente antisistema de una organización de izquierda con estructura como el MAS y pueda encabezar un proceso de transformación en un país en donde la política está tan desprestigiada, los políticos más desprestigiados todavía, los políticos de derecha, y salga un genuino representante, un outsider de izquierda y representante del sistema y gane las elecciones y barre en el 2016, ese era el otro temor. Entonces el objetivo era encerrarlo para que pierda las elecciones de Cajamarca y matar al monstruo antes de que naciera. Pero le salió el tiro por la culata porque hemos ganado por amplia mayoría en Cajamarca y estamos trabajando para organizar a nivel nacional una corriente, un frente político que dispute el poder a la derecha de carácter auténticamente antisistema. Estas fueron las palabras de Segundo MAS. Te agradecemos. Lamentablemente el tiempo es tirano y ya tenemos que terminar con la conversación. Nos hemos quedado con las ganas de conocer los proyectos de desarrollo alternativo a la minería, que son sobre el café, sobre productos de agricultura. Conocer la realidad en cuanto a la creación de comisarías aledañas al proyecto minero, que definitivamente va a causar más escozor entre la población, pero ya esto será motivo para posteriores conversaciones. Te agradezco, Segundo, y nada, tenemos que terminar con la entrevista. Este servidor Humberto Solórzano se despide y hasta la próxima será.